La forma en la que yo he planteado la charla requiere de una mínima explicación previa que para muchos de vosotros puede ser ya un poco superflua, ¿no? Es como, de alguna manera, el asentamiento, la colonización del territorio por parte del ser humano es una lucha vital que, desde la aparición de la propia especie, como también la posesión del espacio ha constituido un elemento de jerarquización social y de organización socioeconómica. Es decir, a nadie de los que estamos aquí se nos oculta el valor simbólico, no solamente el valor económico, sino el valor simbólico y político que tiene la ocupación del territorio. ¿Por qué las catedrales, o por qué las mezquitas, o por qué los castillos, o por qué determinadas instituciones se ubicaban en un espacio representativo determinado y en un lugar geográfico determinado? Y cómo además eso contribuía a mantener también, a hacer evidente quién es quién en el rol social y en la distribución económica de la riqueza. No obstante, esa historia, que es una historia conocida y que es una historia, digamos, hasta cierto punto, que tiene un desarrollo o una evolución lenta desde la aparición de las primeras ciudades. Ayer se hablaba hace 10.000 años aproximadamente, cuando aparecen en Oriente las primeras aglomeraciones urbanas, las primeras ciudades. Tiene un salto cualitativo a partir de la Revolución Industrial. No solamente por la migración del campo a la ciudad y la aparición del proletariado urbano, con todo lo que ello lleva consigo, de la aparición del suburbio, la aparición del barrio, del infrabarrio, de las infraviviendas, etcétera, sino que también porque aparece la cuestión del suelo como mercancía. El suelo deja de ser simplemente una necesidad vital, un lugar de asentamiento donde sentar nuestros reales, que se decía, para convertirse en un elemento de acumulación, porque tiene un valor económico y, por tanto, surge la idea de la especulación, ¿no? El suelo y la vivienda como un elemento de acumulación de capital. Las primeras manifestaciones serían las leyes de ensanche de las ciudades, las primeras leyes que nosotros vamos a conocer, el decreto Chapaprieta y todas aquellas normas que van creando en el siglo XIX la idea de la necesidad de romper las murallas de la ciudad, de romper los límites físicos de la ciudad y el modelo de relación con el entorno, para ir generando nuevos suelos donde se puedan asentar las nuevas poblaciones venidas del campo, pero también para ganar higiene, para ganar salubridad en el viejo espacio urbano contenido en el perímetro de la muralla. La idea del ensanche de las poblaciones, que se acuña en el siglo XIX, es la misma idea que hemos tenido hasta 2009. Es decir, las leyes urbanísticas españolas, tanto la primera ley del suelo de 1956, como el texto de abril del 76, como los textos posteriores, como las legislaciones autonómicas en materia de ordenación del suelo, territorio y vivienda, son de alguna forma herederas culturales de esa concepción del ensanche, o sea, del crecimiento por el crecimiento. Las ciudades han crecido como de alguna manera, como tumores, como cánceres que básicamente, normalmente en forma de estrella, como este tipo de cáncer en forma de estrella, estratizoma, o similares, siguiendo lo que es las vías de comunicación, básicamente carreteras, autopistas, etc. De todas formas, como os decía, aunque en nuestra cultura de gestión del espacio y del territorio está esa idea del crecimiento, lo que es cierto es que a partir del 20, mediados del 20 básicamente, se le empieza a dar un carácter sistemático. En 1957 Franco crea el Ministerio de la Vivienda, pone al frente a José Luis Arrese, un falangista como tocaba, es decir, vinculado al Partido Nacional Socialista alemán,
y heredero, de alguna forma, de la concepción de las primeras leyes del suelo, que en Europa son las leyes de Mussolini, de los años 40. Por tanto, hay una sistematización de la ocupación del territorio y la gestión del territorio y del espacio a partir, sí que es cierto, de un sistema jerarquizado de planes, etcétera, pero desde una concepción de control social. Como decía Rese, el hombre que no tiene casa, el que vive en la calle, tiene un carácter agrio, se da la revolución y a otras zarandajas. Lo que hay que hacer es un país de propietarios. Esa idea es la idea de Mussolini. Acordaros de las grandes inversiones en Italia fascistas con las autopistas, los primeros planes de vivienda, la vivienda social, y luego también los planes del Ministerio franquista de la Vivienda, que la idea era generar, por tanto, una ordenación, pero también una jerarquización y también una domesticación o un control social de las fuerzas que podían correr el riesgo de dispersarse en veleidades revolucionarias. Curiosamente, en el siglo XXI, cuando todo el mundo habla de descorporeización de la economía, de desmaterialización de la economía, etcétera, resulta que hay una cierta recuperación del interés por el espacio, por el territorio. Es curioso que mientras por una parte desaparece, creo que el compañero lo estaba planteando, mientras por una parte desaparece la idea de ese activo patrimonial que tiene una realidad física, pasamos a otro tipo de activos patrimoniales que va a ser que vamos a poder inventariar a nuestro nombre la concesión de la gestión de un barrio, por ejemplo. Es decir, es una desmaterialización de alguna forma de la economía, pero es una recuperación del interés por el territorio. Vamos a poner un ejemplo que, como no podía ser menos, es de Valencia. Fijaros, en la primera imagen es una representación. Valencia es un puerto fluvial, la costa valenciana es una costa inhóspita, pantanosa, insalubre, y los legionarios romanos que reciben lotes de tierras como compensación a sus largos años de servicio en la zona de Valencia se asientan a unos 4 kilómetros del mar y crean un puerto fluvial, más o menos a la altura de lo que serían hoy las Torres de Serranos. Para los que conozcáis la ciudad, son las torres que luego vamos a ver en la cuarta imagen. Esta es una representación de la Valencia árabe, en la que se ven los 7 brazos principales de acequias que van robando río arriba, van robando el agua para regar una de las huertas más fértiles de todo el territorio español. El informe Dobris de la Agencia Europea de Medio Ambiente del año 96 dice que solo hay 6 lugares en toda Europa que tengan este valor. Esas 7 acequias riegan una huerta que es una huerta milenaria. Es decir, en la imagen, en el emblema de la ciudad que ya colocan aquellos legionarios romanos es el cuerno de la abundancia. Un cuerno lleno, que sabéis, lleno de frutas, lleno de hortalizas, etcétera. Los árabes, que son los que articulan el sistema de riego, siguiendo el modelo de la huerta de Damasco, crean un sistema productivo, hace aproximadamente unos 1000 años, crean un sistema productivo tremendo, con una gran potencialidad económica y desde el punto de vista de seguridad alimentaria, que además da unas 3-4 cosechas al año. Esa ciudad, ya en una representación medieval, como veis aquí, está contenida dentro de lo que se llamaba antes Valencia y su cintura. La cintura era la muralla. En esa representación medieval era una ciudad que estaba contenida dentro de un pequeño espacio con una población más o menos estable. Esa población tiene que dar, y esa configuración da un salto cualitativo cuando en este mapa ya de la época ilustrada se da una migración del campo hacia la ciudad y de los municipios del entorno, de los pequeños pueblos que rodean el corazón de la actividad económica, que es la ciudad de Valencia, empiezan a llegar a sus puertas, ¿no? Empiezan a llegar a sus alrededores. Y aquí una representación gráfica, en una ilustración de la época, de ese gran momento del ensanche de la población. En una operación de maquiavelismo político, uno de los prohombres de la patria en aquel momento, José de Campo,
el que sería marqués de Campo, el gran benefactor de la ciudad de Valencia. Fue alcalde, quizás el alcalde más joven de su época, con apenas 30 y tantos años, miembro del partido isabelino, conservador, católico recalcitrante y después senador vitalicio durante años y años, que, por cierto, alguien citaba hoy a Juan Marc, que financió el golpe contra la Segunda República. Campo financió el golpe contra la Primera, contra la Primera República Española. Bien, Campo, en una operación muy hábil, porque el ejército, porque la muralla era patrimonio de defensa, el ejército se negaba a derribar las murallas, aprovechando una crisis de paro, es un problema derivado de la crisis de la industria de la seda, se producía una situación de paro. Campo compra un periódico, el periódico lanza, La Opinión se llamaba, luego se llamó Las Provincias, lanza una campaña para dar trabajo. La solución para dar trabajo era derribar las murallas y buscar crecer. Crecen a la otra parte del río. Previamente Campo había comprado todos los terrenos a la otra parte del río y entonces la ciudad crece por los terrenos de Campo. Con lo cual ya tenemos ahí a un capitalista moderno. Controla el ayuntamiento, es el alcalde, controla el periódico que lanza la campaña, es un benefactor de la ciudad porque acaba con el paro, pero hace un negocio especulativo tremendo, lo que ahora es el barrio del Pilar, la calle Sagunto, etc. Así es como, de alguna manera, se forja también la cultura de nuestra burguesía. Es una burguesía que basa su sistema de acumulación no en el conocimiento, no en la investigación, no en la exploración, como los ingleses, ¿no?, que conquistan territorios, extraen materias, aplican industria, tecnología, etc., sino que es una burguesía y es un modelo capitalista que se basa en el saqueo del Estado, en la apropiación. Campo también trajo el gas a la ciudad de Valencia, la iluminación por gas. Previamente extorsionó a los Lebón, que eran los concesionarios del gas, para crear una empresa propia y así autoadjudicarse la concesión del gas. También trajo el agua. Se apropió de la herencia de un sacerdote que había dejado, que murió soltero, como es obvio, había dejado su herencia para que Valencia tuviera agua potable y entonces él se apropió de la herencia y creó la Compañía de Aguas Potables. Ese es el modelo del capitalista español. De aquí a Florentino Pérez o a Gil y Gil o a algunos otros personajes de los que se ha hablado esta mañana, pues no hay mucha diferencia. 150 años después, la imagen del derribo de las murallas es de 1854, pues 150 años después seguimos más o menos con un modelo similar. Concesiones, especulación urbanística, control de medios de comunicación, administración, o sea, centros de decisión política, etcétera. Evidentemente, ahora, cuando hablamos de ese acercamiento a la nueva economía basada en el territorio y en la ciudad, pero desde una lógica descorporeizada, hablamos de algo así. El nuevo mito se llama la ciudad global. La ciudad global como receptáculo de negocios vinculados a las tecnologías de información y comunicación. Todo esto que hay que traer los Juegos Olímpicos, hay que hacer Zaragoza capital de no sé qué, hay que tal. Y aquí tenéis algunos ejemplos. Sociópolis, en Valencia, que afortunadamente está medio abandonada por la crisis, que supuso la recalificación de varios cientos de miles de metros cuadrados de suelo para hacer unos edificios futuristas con huerta. La huerta que se destruía se hacía en las terrazas de los edificios, que diseñaban unos arquitectos japoneses, unas cosas muy interesantes. Valía una fortuna, está medio abandonada. La pista de nieve de Madrid, ahora se quería construir la pista de nieve más grande de Europa en la playa de Castellón, a pie de playa, que es lo normal para la nieve. Pero hay otros ejemplos. Tenéis ahí ese centro comercial de Kansas City, famoso porque reproduce el centro histórico de Sevilla. Está la Giralda, están otras, la calle Las Sierpes y algunos otros edificios emblemáticos de Sevilla a escala en un supermercado de Kansas City. El Louvre del Desierto, es decir, Abu Dhabi, que están construyendo ahí, ya tienen un acuerdo con el Museo del Louvre de París para trasladar parte de los fondos allí.
En la costa de Valencia querían hacer también unas islas artificiales con unas urbanizaciones similares también a la palmera esta de Abu Dhabi y demás. Se llama La Buena Vida el suplemento, imaginaros el suplemento del periódico, La Buena Vida. Y vamos a vivir todos ahí. Vamos a atar los perros con longanizas, lo tenéis ahí abajo, una isla artificial frente a Valencia. Pirámides de cristal de un equipo de arquitectos españoles, por cierto, en una república asiática de corte autoritario, que no sabré pronunciar el nombre, etcétera, etcétera. Este era el modelo ligado, por tanto, a la nueva acumulación de capital, una nueva concepción en la que se baraja el territorio, el espacio, pero también los valores simbólicos del poder, de la jerarquización social, del control, de nuevo, porque no os olvidéis de que en muchos de estos sitios se entra si das un determinado perfil, no solo perfil económico, sino incluso perfil a la hora de vestir, a la hora de comportarte, etcétera, etcétera. Lo cierto es que vivimos en un mundo de cambios. Lo que nos falta es perspectiva, porque esto, como decían los mayores, ¿no? Los tiempos adelantan, que son una barbaridad, y entonces no nos da realmente tiempo de procesar todo lo que está ocurriendo. Pero sí que foros como este sirven para, de vez en cuando, pararnos, detener, echar un vistazo, poner cosas en común. Tenemos cambios en el modelo económico, que parece evidente, cambios determinados por graves riesgos ambientales. Por fin, los aguafiestas de los ecologistas va y resulta que tenían razón, la capacidad de carga del planeta es limitada y entonces ya hasta Al Gore o personajes del establishment o George Soros ya aceptan que efectivamente hay que moderar el crecimiento, hay que tomar determinadas medidas, el principio de precaución, etcétera, etcétera. Pero también son muy importantes los cambios socioculturales y los cambios en los sistemas políticos. Fijaros, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo de Valencia, alguna ilustración. Esto es la maldita ciudad de las artes y las ciencias, obra de Santiago Calatrava, ingeniero y arquitecto valenciano, que se ha asentado también sobre un territorio de huerta. Es una operación de nueva centralidad. Tiene a su izquierda, sí, vosotros lo tenéis a la izquierda también, la ciudad de la justicia. Ahora todos son ciudades dentro de la ciudad, ¿no? La ciudad del transporte, la ciudad de la justicia, la ciudad de las ciencias, pero la ciudad de verdad se ha perdido un poco, ¿no? La ciudad donde vive la gente parece que ha quedado relegada a un segundo plano. Fijaros el contraste monstruoso de escalas ahí abajo, la barraca valenciana, el símbolo por antonomasia de la huerta valenciana y en fin, dentro de poco las estudiaremos en museos, pero fijaros la desproporción, esta ya no existe, ya se ha destruido, pero fijaros la desproporción respecto del ágora, que es este recinto que en ese momento estaba en obras, el ágora de Calatrava, el puente de Calatrava, la ciudad de las artes y las ciencias de Calatrava, en fin, casi todo de Calatrava. Aún lo estamos pagando, lo pagarán, calculo, mis hijos y mis nietos en términos de impuestos. Ese tipo de actuaciones son las actuaciones en las que se concreta, de alguna forma, ese retomar, ese control del territorio, ese retomar el espacio, ¿no? En cuanto a los modelos económicos, y intentaré en esta parte ir más rápido, pero yo creo que Iván ha dejado ya muchas cosas claras, pero por un lado tenemos que hay una mundialización de la actividad económica, pero al mismo tiempo acompañada de una distribución territorial de actividades. Es decir, el incendio del otro día en Bangladesh, la fábrica textil de Bangladesh, donde murieron varios operarios y donde los medios de comunicación han procurado no decir que no aparezca en exceso, que es donde se producen las prendas de Zara y de otras industrias españolas, pues es un ejemplo de cómo hay toda una distribución de la economía mundial en el cual hay un proceso en el que cada territorio, cada continente, cada país tiene reservado un papel en el concierto mundial. Por otra parte, el capital ha dejado de tener presencia, es decir, el capitalista del puro y los tirantes y el sombrero de copa ya no es el personaje en el que tú puedes fijar de alguna manera tu odio o tu desprecio, sino que el capital es unos señores que trabajan con 3 o 4 pantallas de ordenadores, moviendo las pensiones de las jubiladas de Florida y entrando y saliendo en mercados en tiempo real
sin que realmente nadie parezca, aparentemente, que pueda controlar esos flujos que además están marcados también por una velocidad absolutamente incontrolable, aparentemente. Eso ha comportado también una flexibilidad y una temporalidad en las relaciones laborales. Nuestra vida, nuestra cultura occidental está organizada en torno al trabajo. Las relaciones de producción desde hace prácticamente 500 años determinan no solo nuestra actividad diaria, nuestra organización del tiempo, sino también lo que los demás perciben de nosotros. ¿Qué eres? ¿En qué trabajas? ¿Estudias o trabajas? ¿No? Que es aquello que se decía para ligar. Pues ahora también, ¿no? Ahora es difícil, dentro de poco va a ser difícil estudiar y trabajar, las dos cosas, pero de alguna manera sí que nuestra vida sigue girando, pivotando en torno al trabajo. Acordaros de las reivindicaciones del proletariado inglés, ¿no? 8 horas para el trabajo, 8 horas para el descanso, 8 horas para el ocio, como una reivindicación, pero en el centro de todo, la organización del tiempo, el trabajo. Por tanto, en la medida en que el sistema productivo se ha modificado, también nuestras relaciones se han modificado. Ya nada hay a largo plazo. Esos itinerarios profesionales de antes, de la gente que entraba en una fábrica, entrabas de aprendiz en un horno o en un taller y después eras ayudante, después oficial de segunda, oficial de primera, maestro, etcétera. Yo eso aún lo he vivido, es decir, aún he trabajado en lugares que había esa organización, o conozco gente que entró de botones en una oficina, en una sucursal bancaria, y acabó de director, de interventor de la oficina bancaria. Ese tipo de modelos de progreso profesional y de itinerario de vida es imposible. Eso de pensar que vas a trabajar en el lugar donde naciste, vas a comprarte una casa al lado de tus padres y entonces primero pagarás el piso, después te ascenderán de categoría y entonces con lo de los trienios y además pagarás la hipoteca y tendrás 2 hijos. Tal. Esto no, ahora tienes que estar... acordaros de aquellos currículos que enviábamos y decíamos disponibilidad para viajar, coche propio y disponibilidad para viajar, ¿no? Pues ahora ya va a ser, eso ya va a ser la hostia. Es decir, vas a tener que tener la casa en la mochila, ¿no? Si es que quieres trabajar y probablemente hacer 2 carreras y arriesgarte a no trabajar nunca de aquello de lo que has estudiado. Esos cambios tienen además un componente especulativo en la economía muy alto. Acordaros también que aquí la cultura del pelotazo, ¿no? Pero la cultura del pelotazo además como un modelo de referencia. El caso de Mario Conde, ¿no? A Mario Conde no lo hicieron doctor honoris causa por la Complutense por los pelos. Pero bueno, podían haberlo hecho. A Enrique Bañuelos, del que luego hablaremos, que es uno de los prohombres valencianos que se ha ido a México y a Brasil a invertir, es otro ejemplo. Es decir, ese tipo de personajes que con muy poca edad, con muy poca formación siquiera, gracias a 3 o 4 grandes operaciones especulativas, son el referente, son el modelo del hombre, básicamente además hombres de éxito, ¿no? En cualquier caso, además, todo esto no es lineal ni es tampoco inexorable. Hay incertidumbres asociadas que no acaban de posibilitar tampoco que esto tenga sea un proyecto fácil, ni siquiera para ellos. Otra cosa es que en el camino ellos se enriquezcan, pero no es probable que las cosas tengan que ser necesariamente así. No solo por la resistencia que nosotros y la sociedad en su conjunto podamos ofrecer, sino porque hay incertidumbres ligadas a lo que decíamos, a la propia capacidad de carga del planeta, a la crisis ligada a los combustibles fósiles y al propio crecimiento, que es a lo que me refería ahora, a los riesgos derivados de esas verdades o esas evidencias ambientales que, no nos engañemos, es decir, todos hablamos de los chinos, los chinos empiezan a tener un problema ya con los coches, porque ya hay un volumen de vehículos que satura las carreteras, es decir, ya se producen atascos para salir y entrar en las ciudades grandes y medias de China. Imaginaros si todos los chinos, ¿qué digo los chinos que están ahí? Todos los africanos llegaran a tener un modelo de desarrollo y llegaran a adoptar un modelo de desarrollo como el nuestro.
Esto peta, es decir, ni hay combustible fósil para tanto, pero tampoco hay madera para tanto, ni tampoco hay agua para ese modelo. Por lo tanto, el modelo tiene que cambiar. Por eso también el desplazamiento del capital de la economía física o material a otro tipo de economía. Todo esto, afortunadamente, también comporta cambios socioculturales. Afortunadamente y también desafortunadamente, porque, por ejemplo, una de las primeras reacciones ha sido la reacción individualista, es decir, cada uno se refugia en su espacio, en su caparazón, en su entorno más pequeño, y también cada uno lo que hace es intentar trasladar de alguna manera la flexibilidad y temporalidad de las relaciones laborales a la vida cotidiana. Eso implica pues muchas cosas, desde la desarticulación de la familia extensa, la pérdida del papel de los afectos también en la construcción no solamente de familia, sino de ciudadanía, la desarticulación del tiempo, las enfermedades mentales, etcétera, y toda una serie de patologías asociadas a esta nueva situación. Pero al mismo tiempo también surgen nuevas preocupaciones que tenemos nosotros aquí y que obviamente no tienen todavía ciudadanos de otros países que están en un nivel de subdesarrollo en el que están más preocupados por satisfacer sus necesidades materiales, pero nosotros estamos preocupados por reivindicar nuestra herencia cultural, reivindicar nuestra identidad, intentar retornar a lo local para luchar contra la homogeneización cultural anglosajona, etcétera, etcétera. Pero también estamos trasladando estas resistencias o estas búsquedas de seguridades, esta especie de momento también de cambio personal y social, colectivo, estamos trasladando también a la expresión de nuevas demandas ciudadanas, a la expresión de la indignación, a la expresión de la rabia, a la expresión de la reivindicación de una cierta seguridad de vida para nosotros, pero también para las generaciones futuras, para nuestros hijos y para nuestros nietos. Eso va acompañado al tiempo de la aparición de nuevas formas de organización. Ya no estamos hablando del movimiento obrero clásico, no estamos hablando del proletariado, ni siquiera estamos hablando de las asociaciones de vecinos de los años 70-80, ni siquiera estamos hablando ya del movimiento feminista como lo hemos conocido, ahora se habla ya del posfeminismo y de otro tipo de formas, pero sobre todo estamos asistiendo a nuevas formas de organización transversal, de jerarquizada, en el que los sindicatos, los partidos, las organizaciones clásicas se nos quedan pequeñas, o se nos quedan demasiado verticales, o se nos quedan demasiado estrechas, o se nos quedan, en cualquier caso, insuficientes para aquello que sentimos que necesitamos. Hay un cambio en los comportamientos políticos evidente, y el cambio se puede leer en los dos sentidos. Hay un cambio bidireccional en el mundo de las instituciones, los partidos, etcétera, y del lado de la ciudadanía. En el mundo de las instituciones es cierto que los partidos políticos, los gobiernos, cada vez mandan menos. Hay una pérdida de poder real en manos de grandes corporaciones, en manos de organizaciones que a veces de siglas impronunciables, es decir, ya no sabes muy bien quién es quién, y eso va además añadido a un nuevo mito, que es el mito de la posibilidad de gestionar gerencialmente los riesgos. El gobierno de los técnicos, Mario Monti, o todas estas mitologías asociadas de es que lo que hace falta es un gobierno de expertos, hace falta un gobierno de técnicos. Nadie sabe quién tiene que nombrar a los... Porque a Mario Monti nadie lo nombró, nadie en términos democráticos. Ese tipo de fantasías hay que dejar las cosas en manos de aquellos que lo pueden resolver. Son las que pueden llevarnos a dejar las cosas en manos de Berlusconi o de Florentino Pérez. Es decir, si sabe gestionar su empresa, si sabe gestionar el Real Madrid, sabrá gestionar el país. Coño, pues dejemos de perder el tiempo con aficionados, con Mariano y el otro y tal, y Alfredo y el otro, y hablemos con Florentino. Que además, si hace falta, ficha unos ministros de aquí y de allá, de otro país, ¿qué tal? Esto también va acompañado de un énfasis descentralizador, en el sentido de diluir parte del conflicto, trasladando capacidades de decisión
a espacios más pequeños. Esto tiene una doble virtud. Por un lado, acentúa la debilidad de los gobiernos y, por otro lado, genera la fantasía de que el lugar donde se toman las decisiones está más próximo a los ciudadanos y, por tanto, podremos influir mejor en las decisiones. Formas de poder suave, ¿no? Es decir, la gobernanza, ¿no? Esta cosa de que en lo público-privado, los espacios de acuerdo, las fórmulas en las que no decides, pero tienes una alta capacidad de opinión, líderes también más blanditos, más próximos, menos... Rajoy está anticuado, Rubalcaba está anticuado, pero probablemente...